Bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando sobre el tema de la iglesia. Muchos me van a decir, pues pastor, otra vez el tema, y es que de verdad el Señor me ha colocado en mi corazón que nosotros debemos de saber y entender quiénes somos la iglesia, qué somos la iglesia y para qué es la iglesia en el mundo. El Señor nos ha dado la oportunidad de que crezcamos, como dice su palabra, que crezcamos todos unidos y que seamos un solo cuerpo con diferentes miembros. Entonces, yo quiero decirles que sobre todo para que nosotros entendamos por qué estamos aquí, o sea, que no sigamos confundidos de lo que es la iglesia y cómo está manejando la iglesia. La semana pasada nosotros comprobamos con la palabra del Señor que la iglesia moderna se perdió el camino. Nosotros comprobamos que la iglesia moderna se desvió del camino completamente, pero porque Jesús tenía y tiene un plan especial para su iglesia, pero nosotros nos desviamos por falta de conocimiento, el pueblo se perdió. O sea, nos hemos ido tras de cosas, fábulas, leyendas y palabras que han venido y nos hemos desviado del camino. Pero el Señor tiene un plan inicial y es necesario que nosotros nos arrepintamos y volvamos al camino inicial. ¿Recuerdan que vimos que cuando el pueblo escuchó, cuando llegó el Espíritu Santo, el pueblo quedó compungido y no sabían qué hacer? Y lo primero que dijeron fue: ¿ahora qué haremos? Y el apóstol Pedro les dijo que arrepentidos y bautícense. Y eso es lo que nos toca a nosotros hoy en día, arrepentirnos y volver al plan inicial que tiene Dios para su vida. Porque si nos detenemos por un momentico a pensar, hermanos, y vamos a dar cuenta que en todo lo que el tiempo que hemos estado nosotros perdiendo y que hemos perdido en cosas que no nos edifican, cosas que no nos sacan de donde estamos, sino son cosas que aún nos mantienen donde estamos, o inclusive nos están hundiendo más y más. Cuando uno cae en un hueco y empieza con desesperación a salir, lo que hace es cavar más el hueco y se va a hundir. Pero si usted para un momentico y medita y piensa qué es lo que tiene que hacer, cómo voy a salir, qué estoy haciendo para quedarme aquí, seguramente va a poder salir fácilmente de ese hueco. Entonces, hoy vamos a estudiar lo que el Señor le enseñó al pueblo a través del profeta Ageo y ahora nos enseña a nosotros. Vamos a estar en el libro de Ageo, capítulo 1. Antes de comenzar, yo quiero que veamos un poquito. Ageo fue uno de los profetas menores, como se le conoce en la palabra de Dios. Ageo fue mencionado por primera vez con Zacarías en el libro de Esdras. Ageo y Zacarías, ellos fueron profetas que se sirvieron mutuamente uno al lado del otro en el año 520 a.C. y lo que hacía era profetizar la palabra del Señor durante el tiempo de regreso de los judíos desde la cautividad a Babilonia. Estamos hablando que eso fue en el año 520 a.C. Esdras 5.1 nos dice esto. Entonces, estamos hablando de la época en cuando el templo de Jerusalén estaba siendo reconstruido. Pero ellos, lo que fue el profeta Esdras, Ageo y el otro profeta, lo que ellos mostraron en su libro fue profecía. No hay nada de historia, es profecía. Entonces, dice la palabra de Dios que Ageo habla de un remanente. Si usted lee el libro de Ageo habla de un remanente. Un remanente es algo pequeño, algo prácticamente escogido. Un remanente que regresa a trabajar en un templo espiritual. Tenemos que tener en cuenta eso. Este remanente que se decidió a trabajar a reconstruir, a construir y a levantar y a fortalecer un templo espiritual. Vayamos al libro de Ageo. Ageo capítulo 1, versículos 2 al 9. Dice la palabra de Dios: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos,
subid al monte y traed madera y edificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y no halláis poco, y encerráis en casa y yo dispersaré de un solo soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Entonces, vemos aquí el problema que Ageo enfrentó, el problema que Ageo confrontó, fue que en el año 534 de Cristo la reconstrucción del templo se detuvo, se paró la reconstrucción del templo, y después de 14 años el templo aún no estaba terminado. Y la respuesta de que por qué no habían terminado el templo después de 14 años la encontramos en la palabra de Dios. Ageo 1, versículos 2 al 4, dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. El versículo 3 dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué no habían terminado la obra de reconstrucción del templo después de 14 años? Imagínense, 14 años de una construcción tiene que haber sido prácticamente una ciudad, porque un templo se puede construir en 1 o 2 años por máximo. 14 años de construcción es mucho tiempo. Entonces, nos preguntamos, después de 14 años, ¿cuál es la razón? Entonces, la razón clara que nos deja ver el escritor de la palabra de Dios, dice que al igual que hoy en día, ellos todos tenían otras prioridades en sus vidas. El pueblo tenía otra prioridad en sus vidas y le daban mucho más importancia a sus cosas personales que a las cosas de Dios. Y así vemos hoy en día. Las personas tienen prioridades personales. Las personas están primero haciéndolo de ellas y viviéndolo de ellas y acumulando para ellas, y no están diciendo, ni haciendo, ni trabajando en la obra de Dios. No están ni siquiera haciendo los tesoros que habla la palabra. La palabra dice que no hagamos tesoros en la tierra, sino que hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín, ¿qué? No corrompen. Toda esta gente, al igual que nosotros hoy día, estaban más preocupados. ¿Por qué? Por hacer las cosas de ellos. La prioridad de ellos era satisfacer sus necesidades. La prioridad de ellos era hacer las cosas que en su corazón sentían bien, y dejaban a un lado las cosas de Dios. Fíjese bien, aquí nos dicen que en su corazón ellos pensaban, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. En otras palabras, Dios había visto que en ellos estaba el deseo de hacer primeramente las cosas de ellos y no las de Dios. En otras palabras, Dios decía, ustedes están primero ocupados en sus cosas y sus asuntos personales que en lo mío. Aún no colocan ni le ponen cuidado a lo que yo les mando decir por mis profetas. Hermanos, y eso estamos viendo en el tiempo de hoy. Hoy la gente vive ocupada en sus quehaceres, la gente vive ocupada y preocupada por su bienestar. La gente no mira más allá de sus narices. La gente lo que quiere es saber y quiere entender es lo que pueden palpar, lo que pueden coger, lo que tienen entre el bolsillo y en sus cuentas. Pero nosotros tenemos que mirar más allá. Nosotros tenemos que mirar con más allá hacia lo espiritual. Nosotros debemos de mirar hacia lo espiritual. Entonces, preguntémonos nosotros, ¿estamos nosotros haciendo lo mismo que ese pueblo en ese entonces? ¿Estamos nosotros tan ocupados y entretenidos en nuestras cosas y asuntos personales que no le damos importancia a las cosas de Dios? Preguntémonos, ¿estamos nosotros tan entretenidos y ocupados con nuestras prioridades que no hemos tenido tiempo para reedificar ni fortalecer el templo? Estamos hablando de un templo espiritual. Estamos hablando del templo que el profeta Ageo les estaba hablando a ellos en ese tiempo. La semana pasada estudiamos sobre el plan de Jesús para la iglesia, ¿se acuerdan? Y vimos que ese plan que estaba dirigido primeramente a cada uno de nosotros. El Señor, cuando hizo el plan de su iglesia, Él nunca pensó en el edificio ni en la construcción.
sino Él pensó en que cada uno de nosotros éramos la iglesia que Jesús deseaba construir. Que cada uno de nosotros era la iglesia que el Señor deseaba levantar. O sea, que tú eres la iglesia que Dios desea construir. Tú eres la iglesia que Dios desea, una novia, una iglesia que se levante sin mancha y sin arruga. No estamos hablando de lo que muchos piensan, sino estamos hablando de que el Señor nos dejó ese plan para nosotros, para su iglesia. Somos la iglesia que el Señor quiere levantar. Y cuando nuestro templo, hermanos, esté reconstruido y fortalecido, el Señor se va a encargar de llevarnos a la iglesia que tiene preparada a cada uno de nosotros. Lo primero, lo primordial, vamos a construir, a fortalecer y a restaurar nuestro templo espiritual. Yo no estoy hablando hoy de un templo de ladrillos y cemento. Estoy hablando de un templo donde va a morar el Espíritu Santo de Dios. La palabra en 1 Corintios 3:16 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Estamos viendo que la palabra nos está diciendo claramente que nosotros somos el templo que el Señor desea para que more su Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Yo pregunto a la iglesia hoy, ¿no sabéis que soy templo de Dios? ¿Y no sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Verdad que sí lo sabemos? ¿Sí lo entendemos y lo creemos? Pero muchas veces no pensamos que en el templo que mora el Espíritu Santo tiene que ser un templo excelente. Un templo donde haya limpieza. Un templo donde haya que sea puro, un templo donde no haya pecado. Dios desea que edifiquemos y reconstruyamos y fortalezcamos un templo en nuestra vida para el Espíritu Santo. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que nosotros necesitamos constantemente meditar en nuestros caminos y preguntarnos: ¿existe algo que esté deteniendo la voluntad de Dios en mi vida? Por eso es que tú y yo, a cada rato, tenemos que preguntarnos: Señor, muéstrame, enséñame qué hay en mi vida, en mi corazón, que esté impidiendo que mi templo sea el templo del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, yo quiero decirles hoy que Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a enfrentar la batalla sin temor. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a hacer grandes cosas por su obra, por su reino. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a entregar lo mejor de cada uno. ¿Tú estás dispuesto a entregar lo mejor de cada uno? ¿Estás dispuesto tú a hacer el templo de Dios? Del carro. ¿Estás dispuesto tú a que todo lo que ocurra en nuestra iglesia sea para beneficio y gloria a Dios? Nosotros no podemos seguir hablando y pensando en lo personal. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a dar lo mejor. Hermanos, y por eso es que es necesario entendamos que el Señor, el deseo de Dios, el deseo grande de Dios es glorificarse en nuestra vida. Piensa eso. Dios lo que desea es glorificarse en nuestra vida. Pero para que esto ocurra, para que esto suceda, tenemos que darle el lugar que se merece Dios. Para que Dios se glorifique en nuestra vida, para que Dios se glorifique en nuestra vida, tenemos que darle el lugar que se merece. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que Dios actúe, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Pero no queremos o no nos queda tiempo para relacionarnos con Él. No queremos o no nos queda tiempo de leer su palabra. No queremos o no tenemos tiempo para vivir su palabra. Entonces, ¿cómo se va a glorificar Dios en nuestra vida si nosotros no nos relacionamos con Él? Y lo que quiero que entendamos hoy es que Dios desea, la prioridad de Dios es glorificarse en tu vida y en la mía. Que la gloria sea para Dios siempre. Que donde tú vayas resplandezca por la luz de Jesús. Que donde tú estés, lo que tú hablas, la gente diga: esta persona tiene algo especial. Yo quiero ser como Él.
pero todo que sea para la gloria de Dios. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, a Jesucristo en tu corazón, hermanos, tengan seguro que lo que tú hablas es lo que habla, como hablaba Jesús. Una persona que tiene a Jesús en su corazón, en un momento de reaccionar, se conoce quién está en el Espíritu y quién está en la carne. Porque si a ti te toca reaccionar y tú reaccionas con sabiduría, van a decir, este hombre tiene algo en su corazón. Pero si tú vas a reaccionar inmediatamente a coger a puños y a golpes, a patadas, Cristo no reaccionaría de esa manera, ¿verdad? Entonces, si queremos ser bendecidos, si queremos ser prosperados y si queremos ser nosotros realmente lo que queremos ser, tenemos que darle la prioridad a Dios. Tenemos que colocar a Dios en el lugar que Él se merece. Entonces, continuando con nuestro estudio, en el versículo 5 leemos, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembrad mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedéis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué les quiso decir el Señor con esto? El Señor les estaba diciendo a este pueblo y nos dice a nosotros hoy en día que pensemos bien lo que estamos haciendo. Que pensemos bien en lo que estamos gastando e invirtiendo en nuestro tiempo. Hermanos, estas palabras del versículo 5 nos deben de hacer resonar y pensar en nuestra mente que en todo momento nosotros queremos estar dispuestos a glorificar a Dios. Yo digo esto porque estas palabras, yo sé que nos dejarían a nosotros pensativos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué he hecho yo en este tiempo? Porque tarde o temprano nosotros, esas palabras van a llegar a nuestra mente. Nosotros vamos a decir, mira, pero yo trabajo y la plata no está, ¿verdad? Y entre más yo me esfuerzo por hacer las cosas, menos puedo. Y entre más yo intento por salir de donde estoy, no puedo. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Porque queremos hacer todo en nuestra fuerza y nuestra voluntad, pero no estamos colocando a Dios primero. Muchas personas dicen, no, hoy es domingo y me pagan una extra por trabajar, yo voy a trabajar el domingo. Y les aseguro que esa plata que les da el domingo no se les va a ver. ¿Por qué? Porque estamos colocando esa plata antes que Dios. El día domingo es para que tú le dediques al Señor, para que lo alabes, para que lo busques, para que estés en comunión con tu iglesia. Pero no, mucha gente dice, no, este part-time me va a ayudar. Y resulta que le llega el cheque y recibe la plata y esa semana es la cuando menos le alcanza el salario. ¿Por qué? Porque nosotros comemos y no nos hacíamos esa palabra de Dios. Bebemos y no estamos satisfechos. Nos arropamos y no sentimos calor. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí sí me ha pasado. Que hace un tiempo empecé a trabajar y trabajaba y la economía era exactamente igual. Y dejé de trabajar y me dediqué a lo que el Señor me ha llamado y exactamente el dinero que no me entraba, entra. Y estamos pagando los bienes, estamos llevando todo como el Señor ha querido y no he tenido yo que irme a quemar en los techos o hacer las cosas que estaba haciendo. Hermanos, entendamos que si colocamos a nuestro Señor Jesucristo en su corazón como prioridad, Él nos va a bendecir. Él nos va a cuidar. Él se va a encargar de nuestras necesidades. Él conoce nuestras necesidades. Entonces, dice el versículo 5, que nosotros comemos mucho y no nos saciamos. Que nosotros bebemos y que no quedamos satisfechos. Que nos vestimos y no nos calentamos. Y que el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Verdad? No sé a ustedes si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Esto que les voy a decir hoy, hermanos, lo he repetido muchas veces y quiero volver a decir que como creyentes, como hijos del Señor que somos nosotros, no podemos permitir que las circunstancias o las dificultades que se presentan tengan influencia en nuestra relación con Dios. Lo he dicho varias veces, ¿verdad? Que si hoy nos levantamos tristes, animados, yo no quiero hablar del Señor. Que si hoy estoy contento porque recibí buen cheque, ¡ay, alabado sea Dios, gloria a Dios!, ¿verdad?
nuestras necesidades y nuestras situaciones no tienen que influenciar en la relación con Dios. Mire, hoy recibí una palabra, le da un testimonio que me dejó sorprendido. Cuando saludé a Rafael, llegó contento, buenos días, y contento, y lo escuché y dije a Rafael, qué bueno verlo así, lo noto animado, lo noto contento. ¿Tiene trabajito? Me dijo, no, pastor, sigo igual trabajo, pero estoy contento, gloria a Dios. ¿Ah? Gloria a Dios. Porque yo me imaginé, como ha estado en trabajo, bueno, me imaginé, consigo trabajo y debe estar contento. Y me dijo, no, pastor, el trabajo es igual, pero gloria a Dios porque estoy contento. Entonces, eso es lo que me refiero hoy, que la situación, las actitudes, las circunstancias que nos rodean no tienen que influenciar en nuestra relación con Dios. Además, yo quiero confesarles lo siguiente, y delante de ustedes, la semana pasada a mí me dio una chiripiorca con el chapulín, porque empezamos a ver las cuentas y mi mente empezó a ir más allá de lo que está sucediendo. Y dije, Señor, yo estoy cansado, no puedo más. Yo te sirvo, yo hago, yo tengo, ¿y mi provisión qué? ¿Mi dinero qué? Y ese día no quise orar. Ese día me rebeldía. Y mi esposa empezó a orar por mí. Y no pasó. Al otro día cuando me levanté y le pedí perdón a Dios. Y me arrepentí. Y dije, Señor, ¿por qué yo soy con esos niños que da pataleta? Si yo he tenido la bendición de tener hoy un día más. Si yo tengo la bendición de ver a mi familia, de ver a mis nietos, a mi esposa, tengo la bendición de reunirme el domingo con la iglesia, tengo la bendición de vivir un día más, tengo la bendición de tener salud y sobre todo de que tú estás en mi corazón, no tengo por qué quejarme. Y empezamos a ver una película de esas que muestran documentales de los terremotos y las cosas y gente que vive en miseria y dice, Señor, gracias a Dios porque nosotros no hemos sufrido eso y estamos bien, tú nos proteges y nos cuidas. Entonces, ¿por qué me dio la pataleta? Y ese día me arrepentí y le pedí perdón al Señor porque en realidad me dejé llevar por el impulso, ¿no? Entonces, una vez que nosotros nos dejamos llevar por los impulsos, lo que estamos haciendo es que apartándonos de las bendiciones. Y estamos empezando a ver solamente ¿qué? Las dificultades. Cuando tú empiezas a dudar de Dios y empiezas a reclamar al Señor y te da la rebeldía y te da la que le da a los niños, comenzamos a apartarnos de las bendiciones y nuestra mente comienza a ver ¿qué? Las dificultades. Y la mente va más allá, más rápido que nosotros. Y empezamos a ver que se nos viene todo y que se nos viene todo encima y se va a acabar y no hay cómo pararlo. ¿Por qué? Porque estamos sacando al Señor de nuestro corazón, de nuestro lado. Estamos diciendo, Señor, quédese aquí, que yo resuelvo el problema. Y no vamos a poderlo hacerlo nunca. Porque sin Dios es imposible. Sin Dios es imposible. Entonces, estamos pensando en que las bendiciones se van y empezamos a ver las dificultades. Y pasamos a un estado de rebeldía, un estado de inconformidad. Fíjese bien lo que dice la palabra en el versículo 6. Dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no estáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ahora pregúntese, ¿describe algo esto en tu vida? ¿Describe esta palabra de Dios algo que nos ha sucedido, que estamos viviendo? Yo te pregunto, ¿tú has pensado alguna vez que mientras que más trabajas, menos tienes? Hermanos, y así es. La gente hoy en día, yo he escuchado, no, pastor, es que tengo 3 trabajos, salgo de uno y voy a otro, salgo a otro y voy a otro, y voy a otro. Y la economía, no, pastor, cada día peor. Yo no sé, eso está la vida muy cara, los impuestos, los carros, nada, y no es nada de eso. Es que si tú sacas a Dios de tu vida, nada te va a salir bien. Nada te va a salir bien. No estoy diciendo que no trabajes. No, estoy diciendo que tu prioridad tiene que ser Dios. Porque nosotros hacemos muchas veces de nuestro trabajo el ídolo. Y sin el trabajo no podemos vivir. Pero nuestro ídolo, el único ídolo que nosotros es ¿qué? Dios. No tenemos que tener más ídolos. Entonces, la pregunta es, ¿te ha pasado alguna vez que te sientes y que trabajas y no te alcanza? Yo creo que la mayoría de nosotros, por no decir todos, descubrimos que estos pensamientos
han invadido nuestra mente porque nos hemos apartado de los caminos de Dios y hemos dejado de escuchar su voz y su palabra. Estamos oyendo y abriendo el oído es a lo que los dardos que nos manda el enemigo. No puedes, no alcanza, no tienes dónde coger, tu economía está pobre. Hermanos, yo quiero decirle que las matemáticas de Dios no son 1 más 1, 2. La matemática de Dios dice que se unirán 2 y serán ¿qué? Una sola carne. Entonces, las matemáticas de Dios no son nuestras matemáticas. Tú piensas que con tu salario hoy vas a hacer esto, esto, esto y esto, y Dios piensa otra cosa totalmente diferente. Entonces, no podemos sacar a Dios de nuestra vida. El problema está en que cuando nosotros no prestamos atención o rehusamos a escuchar la voz de Dios, entonces estamos viviendo como Él, viviendo como nosotros deseamos, no como Él desea que nosotros vivamos, ¿verdad? Y este mensaje de Ageo encontramos palabras fuertes de Dios para el pueblo de ese entonces, pero esas palabras y esas advertencias también son para nosotros el día de hoy. ¿Saben por qué? Porque la realidad es que no existe ninguna diferencia entre el pueblo de ese entonces y nosotros. El pueblo de ese entonces había dejado de darle a Dios la prioridad que Él se merece. El pueblo de ese Dios había sacado el pueblo de tiempo ha sacado a Dios de su vida. Y definitivamente la humanidad de hoy ha hecho lo mismo. Su prioridad ya no es Dios. Su prioridad no es Dios. Su prioridad es el trabajo. Su prioridad es la casa. Su prioridad es el carro. Su prioridad son los amigos. Pero su prioridad no es Dios. Porque hoy en día nosotros en las escuelas escuchamos temas como utilizar los condones. Porque hoy en día nosotros en la escuela escuchamos temas como de Mahoma, de cualquier cantidad de profetas. Porque en las escuelas hoy en día están abriendo las puertas aún al homosexualismo. Pero ¿por qué en las escuelas hoy en día no se predica la palabra de Dios ni se puede hablar de Dios? Porque estamos sacando a Dios de nuestra vida. Le estamos echando a un lado. Y nuestra prioridad no es Dios. En 2 Timoteo 4, 3, 4, acuérdate que Pedro le dijo a Timoteo que eso iba a pasar. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Hermanos, esto estaba ya profetizado. Y esto está ocurriendo hoy en día. Para los que dicen que la palabra de Dios no es verdadera, que no tiene bases, yo les invito a esas personas a que la lean y a que comparen lo que está sucediendo hoy. Y verá que línea tras línea nos está describiendo lo que estamos viviendo el día de nosotros. Versículo 7, Dios le dijo a su pueblo y nos dice hoy a nosotros, así ha dicho Jehová de ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscad mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo la dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Porque dice Jehová de los ejércitos, porque por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros va a su propia casa, hermano. Esta es la razón principal por la que muchos no alcanzan a ver la gloria de Dios en sus vidas. El Señor le decía, viven en sus casas artesonadas. ¿Sabe qué es artesonadas? Eran casas que estaban enchapadas en madera tallada. Se preocupaban por tener sus casas bien elaboradas, pero su espíritu, su templo, no cuidaban. Y esa es la reflexión del día de hoy, que nosotros no tenemos que preocuparnos por lo material, por construir una casa, un edificio, por construir una carrera, por construir algo que la gente vea. Preocúpate tú por construir tu templo espiritual. Preocupémonos por levantar, por fortalecer el templo espiritual que el Señor ha colocado en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice la palabra de Dios que tenemos que ir al monte a coger madera, a traer madera. ¿Para qué? Para edificar la casa de Dios. Tenemos que examinarnos.
para descubrir lo que puede estar desviándonos o influenciando negativamente nuestra relación con Dios. Subid al monte y traed madera y a edificar la casa, dice el Señor, y pondré mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo pregunto hoy, ¿quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Entonces, comienza a edificar el templo. ¿Qué quiere decir esto? Edificar el templo quiere decir que tenemos que concentrarnos más en las cosas de Dios que en las cosas de este mundo. Tenemos que comenzar y seguir el plan inicial que Jesús dejó para su iglesia. Concentrarnos más en las cosas de Dios que en las cosas de este mundo. Hermanos, para concluir, yo sé que como Padre, que Jesús nos ama, nos quiere bendecir a nosotros, nos quiere dar lo mejor que tiene, quiere que vivamos en paz, en armonía, en prosperidad, pero para que eso suceda, primero tenemos que darle el lugar que Él se merece en nuestra vida. Si tú has sacado a Dios de tu vida, vuélvelo a traer, porque es tu prioridad. En otras palabras, tenemos que hacer lo que dice Efesios 4:22. Yo quiero que vayamos al libro de Efesios 4:22. El libro de Efesios 4:22 nos dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿lo tienen? Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos que engañosos. Dice que no podemos dejarnos influenciar o presionar por las circunstancias que nos rodean, hermanos. Tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado en nosotros y tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Yo quiero que alguien me lea Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Yo pregunto el día de hoy, ¿tú te has despojado del viejo hombre? ¿O tienes el viejo hombre todavía en tu rinconcito que en cierto momento lo coges? ¿Verdad que sí? Todos decimos, no, yo ya... Pero piensa que en cierto momento de nuestra vida ese viejo hombre está ahí listo, disponible para nosotros echarle mano. En cualquier momento la liebre salta. En cualquier momento salta la liebre, sí señora. Entonces dice que no podemos nosotros dejarnos influenciar o presionar por las circunstancias en las que nos rodean. Como creyentes del Señor tenemos que detener esos ataques demoníacos que nos llegan a nuestra mente. Tenemos que comenzar a pensar con la mente de Cristo. Nosotros necesitamos despojarnos del viejo hombre. Necesitamos hoy en adelante comenzar a construir, a fortalecer el templo del Espíritu Santo. No podemos ver que surjan situaciones o dificultades que nos pueden desviar de nuestro camino. Cristo nos da la fortaleza para vencer. Cristo nos da la esperanza. Cristo es el camino en el cual podemos recibir. ¿Tú quieres la bendición de Dios en tu vida? Entonces, escucha lo que Él te dice. Reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré que glorificado. Hermanos, yo le pido a la iglesia el día de hoy que oremos y que en realidad le pidamos de corazón al Señor para que el Espíritu de Dios pueda morar en el templo que Él ha preparado. Vámonos de pie.